estén bien del otro lado. Estamos presentando una vez más en este devenir programas. Yo no lo llamaría programa, una vez más, esto suena muy a televisión tradicional. Más bien es un podcast y otro tema, otro episodio. En este caso es el episodio 62, creo que ya por ahí va la cosa. Ahora, ¿qué le voy a decir hoy? Esperando que esté bien del otro lado. Es bueno saber que esté bien y que cualquier problema que tenga lo pueda solucionar. Y si no lo puede solucionar, que al menos tenga la fortaleza para enfrentarlo y la sabiduría necesaria para hacerle frente una vez más de la mejor manera. Y nada, esperando que de todas formas pueda resolver cualquier actividad o situación en la cual esté ahora mismo sumido, activo. Seguramente la vida siempre nos da qué hacer. Nadie puede decir, no, yo no tengo que hacer. Y aún sin un empleo fijo, que también es un problema, siempre hay mucho que hacer. Siempre hay bastante actividad. Eso es lo bueno, ¿no? Ahora, dicho esto, rapidito les voy a decir que yo les voy a hablar sobre la valla de Chesterton. Así es un británico periodista famoso que él escribió un libro por allá en 1929, si mal no recuerdo, que se llama The Thing. The Thing o La Cosa, algo así traducido al español. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Ya les voy a hablar porque trata de una metáfora, ¿sí? Y yo voy a tratar de hacer más sucinto en estos temas porque me he fijado también, y aquí voy a subir esto un poquito porque la idea es que se escuche bien. Una vez más, sería decepcionante que yo hable aquí toda esta cuestión y al final se escuche mal. Y bueno, eso es importante, que haya un buen audio. Entonces, la valla de Chesterton va de que la cuestión de que podamos revisar esta metáfora dicha en ese tiempo por Chesterton, que hablaba sobre, imagínese una valla, llámese valla, un cercado, un cerramiento, que usted ve de pronto dentro de un gran campo, pero esta se intercede en su camino, se interpone. ¿Qué hace usted? ¿Derribarla enseguida pensando sin meditar en ninguna cuestión previa de por qué está allí? ¿O averiguaría el por qué? El por qué existe tal cerco, tal valla en medio del camino y que se extiende a todo lo largo de aquel campo. Resulta que usted puede hacer una cosa, bueno, esta valla está allí, está estorbando mi camino, vamos a derribarla, vamos a tumbarla, vamos a sacarla de allí, sin mediar, simplemente es un estorbo, punto, hay que derribarla. Esta es una forma de pensar, diría, muy minimalista, es más, sin meditación previa. A priori usted decide que hay que derribarla y se acabó. Ahora, si usted no toma en cuenta el por qué, entonces usted estaría diciendo que las personas que fijaron esta valla no tenían ninguna razón, no tenían ninguna forma usted de averiguar el por qué, porque es que ni siquiera se lo está planteando. Tal posibilidad no existe. Y esto puede ser un peligro. ¿Por qué un peligro? Esta metáfora va del hecho de que cuando nosotros vemos algo ya que está funcionando, y si no es el caso, tendría que preguntarse por qué y para qué en su momento funcionó, cuál era la utilidad. Es verdad que estamos en un momento donde se habla mucho de la desconstrucción. Esta es una palabra, digamos, atribuida como neologismo a Jacques Derrida, ¿no? Yo he hablado de Derrida aquí muchas veces. Pero lo cierto es que la deconstrucción va de caerle a martillazo a las cosas, en este sentido, desmantela. Cuando tú desmantelas algo, por supuesto, estoy alejando esto, y no era lo que quería decir de Derrida tampoco, de destruir. Destruir es otra cosa, destruir no es desmantelar. Una cosa es que tú desmontes la valla, la desmontas, quiere decir que vas quitando pieza por pieza, y en la medida que vas quitando, por supuesto, como lo haces lentamente, probablemente porque te interesa saber cómo y por qué funciona. Por eso es que hay una cuestión que estuve escuchando por allí, un artículo que hablaba de la desconstrucción, visto desde el punto de vista como si fuera, y no es el caso, un sinónimo de destrucción. Destrucción
es caerle a martillazo, ¿sí? Caerle a combo, como suelen decir también en otros lugares, y destruir sin ni siquiera tener en cuenta las piezas. Pero en cambio cuando tú desconstruyes es diferente porque te tomas el tiempo suficiente en la medida que vas desmontando, con la posibilidad de reconocerlas. Y claro que está el riesgo de que probablemente cuando desmontas algo, a la hora de volver a armar, si es que no anotaste bien, si es que no fuiste muy minucioso, y por eso es que debes hacerlo en la medida que desmontas y después volver a armar, si esa es la pretensión, ¿no? Volver a armar, porque quizás descubras que tal como estaba armado tiene todo un sentido, ¿sí? El status quo, por ejemplo, que es el cómo han venido funcionando las cosas, cómo se han venido consolidando, cómo han venido ocurriendo, y tú vienes ahora y la ves y de pronto quieres promover y sobre todo instalar un cambio de manera abrupta, y es ahí cuando está el riesgo, cuando lo haces sin mediar, porque es como esta cuestión que planteaba, y claro, salvando las distancias, pero sí que es una cosa muy común que se diga que hace falta destruir, porque sobre lo que se destruye siempre sale lo nuevo. Y era una mentalidad de la Alemania socialista, ¿no? La Alemania esta idealista que decía bajo el régimen del señor del bigotico, ¿verdad? Y que uno pudiera decir, ay, qué duro, qué fuerte este señor, pero lo acompañó toda la sociedad alemán intelectual de la época, hay que decirlo, la mayoría de ellos estaban en masa apoyando tal ideología. ¿Cuál era la intención? ¿Acaso había una mala intención? Bueno, el proceso fue súper malo. No tenemos lugar a duda de que eliminar a judíos y exterminar a personas, hacer un genocidio, nada bueno tiene de por sí, en absoluto. Eso es súper malo. Y así fue condenado por la historia. Pero lo que quiero decir es que la intención previa era eliminar todo aquel sistema para renacer, ¿sí? Como un ave fénix sobre algo nuevo. Así que destruir tiene sentido porque en la medida que destruyes, según esta lógica, y uno pudiera estar de acuerdo o no con esta lógica, la mayoría quizás no pudieran hacerlo asertivo, ¿no? Destruir siempre va a acabar con la vida de alguien, con un ecosistema. Destruir tiene que ver con desconocer. Por eso es que los colonizadores, cuando llegaron y establecieron su propia ideología, su propia cosmovisión, no reconocieron, y si acaso lo hicieron, tampoco querían asumirla como una otredad irreductible, sino que enseguida fueron tras ella y la redujeron a lo mismo. Quiere decir que los colonizadores destruyeron siglos de progreso de cierta forma de ver la vida y que sencillamente no se conoce del todo porque no se fue de ningún modo minucioso. Hay cierto personaje que, si no me acuerdo, lo voy a dejar por aquí, que él sí vio en la colonización un peligro, ¿no? Él decía que están acabando con las Indias, así le llamaban ellos. Sobre todo hay que tener en cuenta de que también esto es ignorancia pura porque confundieron este territorio que es Mesoamérica, lo confundieron con la India. Imagínense, eso quedaba en otro lugar. Y vieron aquí similitudes y así se quedó Cristóbal Colón y todo lo que les acompañaban de este lado al menos. De otro lado del mundo también llegaron otros conquistadores ingleses, pero sobre todo de la corona española, que eran corsarios. Bueno, si hablamos de corsarios estamos hablando de y gente de Inglaterra, navegantes, ¿no? Bueno, también pudiéramos hablar de navegantes de otros lugares, pero aquí sobre todo llegaron españoles, de la corona española. Estoy hablando de otro tiempo, no estoy atribuyéndole esto a la España actual, ¿no? Eso es otro tiempo que ocurrió tal cosa. Pero lo cierto es que sin hacer más rollo de este asunto
que puede ser polémico en cuanto a que si ellos llegaron aquí y de alguna manera es la forma de vida que tenemos muy españolizada. De hecho, nuestro lenguaje del que estamos hablando ahora es español, ¿verdad? Y muchas costumbres de la colonia, por supuesto que todavía permean toda nuestra idiosincrasia. Y la cosmovisión, de alguna manera, se permeó por imposición, pero con el tiempo, porque fueron siglos, ¿verdad? Donde ellos realmente tenían dominio total sobre todas estas zonas. Estoy hablando de Mesoamérica. Pizarro por allá por México, tengo entendido, también ocurrió un tanto parecido. Pero lo cierto es que llegaron y arrebataron todas estas visiones que ni siquiera desconocieron, eh, tomaron en cuenta, sencillamente la desconocieron, era lo que quería decir. Y era como que si hubieses visto esta valla, haciendo alusión a la metáfora de la que estamos haciendo referencia en este tema, no queremos olvidar el tema es esto de la valla, que es una cuestión que escribió Chatterton en su libro The Thing o La Cosa. Sí, si lo traducimos en español, ya creo que lo dije. Pero él escribió allí que esta valla, destruirla sin mediar, sin ni siquiera considerar para qué estaba allí, es peligroso. ¿Por qué? Porque resulta que si tú no consideras a esta cuestión azteca, inca, ¿verdad? Las personas que ya estaban allí tenían una cosmovisión, una forma de vida que no es menos inteligente que la tuya. Llámese civilización. ¿Por qué crees que lo otro es barbarie? Nada más porque no lo entiendes en absoluto. Es más, ni siquiera estás interesado en entenderlo. Así que una barbarie fue la que se cometió aquí cuando llegaron estos conquistadores, y no tenemos la menor duda, y destruyeron siglos de progreso, de que seguramente venían arrastrando estas personas que con el tiempo se ha descubierto, ¿verdad? Que todo lo que ellos hacían tenía un sentido. Y además, aunque era diferente, y muchos de ellos también eran muy semejantes y estaban más adelantados en cuestión de progreso, llámese en infraestructura, llámese en medicina, matemática, tenía su forma de ser y su razón de ser. Y esto quedó sencillamente aplastado porque se consideraba que era un mito. Entonces el logo venció el mito. Pero cuando vences al supuesto mito, ¿verdad? Porque lo ves como algo completamente, vamos a poner este término para que no suene tan duro, y ellos lo veían así y todavía mucho más feo, porque por eso es que cometieron este genocidio. Este genocidio tenía la intención de arrebatar sus riquezas, y esto no ha cambiado realmente. Lo ves como algo completamente eh, disociado, nada civilizado, ¿sí? De hecho, lo deshumanizas y trayéndolo a ese puesto tan infravalorado, lo que sí terminas quitando son las riquezas. Y esto es peligroso. Mira lo que pasó más recientemente, digo más recientemente, y aquí voy a acordarme de la fecha exacta, porque quizás yo la tenga que poner por aquí, pero bueno, el contexto es en la época y de Mao Zedong en China. La China que pretendía, eh, y así fue, convertirse en una China socialista, ¿no? En este sentido, Mao Zedong no tomó en cuenta, no tomó en cuenta algunas cuestiones que bien pudiéramos llamar, usando la metáfora, la valla de Chatterton. Disculpen, el nombre lo voy a poner por aquí, es necesario, por si acaso alguien quiere consultar esto. Lo cierto es que Mao Zedong, él quería hacer varias cosas importantes en relación al progreso que él quería para su país, para China, ¿sí? Y China pasó muchos siglos, de verdad, de humillación.
un siglo especialmente de humillación fue traído por Inglaterra, ¿verdad? Por las guerras del opio y todo ese tipo de cosas. Y bueno, lo cierto es que este líder, Mao Zedong, muy conocido además, y recordado de alguna forma, es un líder que prevalentemente se puede nombrar como símbolo de la izquierda, sin caer en cuestiones políticas ni nada. Simplemente estoy señalando un hecho histórico y listo. Pero lo que tengo que ver aquí con la valla de Chesterton tiene que ver con el hecho de que en cierto momento, cuando la agricultura estaba fluyendo, estoy hablando de los cereales, esta cuestión feudal que tenía que ver con los campesinos que abundaban mucho más y que el hecho de que hubiesen muchos recursos de este tipo traería riqueza y prosperidad a China, ¿sí? A esta China feudal, si se quiere, esta China campesina de entonces. Claro que China no tiene nada que ver con eso ahora, en el sentido de que sí forma parte de su historia y, y por supuesto que China es una potencia que está riñendo con los Estados Unidos de Norteamérica. Imagínense, dieron un salto en poco tiempo, porque este hecho está registrado en una época muy reciente, ¿verdad? China fue declarada República Popular en el 1 de octubre de 1949. Estamos hablando del contexto de la posguerra, ¿sí? La Segunda Guerra Mundial había acabado de suceder. ¿Y qué fue lo que pasó en sí? El movimiento de las reformas agrarias que incitó y llevó a cabo, ¿verdad? Con mano de hierro, hay que decirlo, Mao Zedong, había iniciado en las regiones nortes de China, especialmente porque eran las regiones donde las tierras eran más fértiles y toda la cosa, y que ahí se había estado asumiendo el control total bajo el Partido Socialista de China. Así que las políticas que tenían que ver allí como bienestar social, apelando a que las tierras eran libres y tenían que ser tomadas por los campesinos, los terratenientes, quienes, hay que decir, eran muy injustos porque las personas que cultivaban la tierra tenían que alquilar tierras y muchos de ellos pues tenían que acudir a los terratenientes, quienes eran dueños de la tierra. Es bueno decirlo aquí, pero es precisamente lo que significa un terrateniente, ¿no? El dueño de las tierras. Así que si yo quería tener cosechas y tenía un terreno muy pequeño, yo tenía que alquilar estas tierras. Pero como yo no tenía dinero, este era el caso, ¿no? Entonces, ¿qué hacía yo? Bueno, yo sencillamente tenía que llegar a un trato con el terrateniente. Y esta persona, yo le decía, bueno, vamos a hacer algo. Lo más justo era 50-50. Mire que esto no parece algo muy justo, ¿verdad? Porque tú no estás haciendo nada. Bueno, me estás prestando las tierras, pero 50-50 ya es algo demasiado para alguien que después de todo no estaba invirtiendo mayor cosa, ¿no? Simplemente estaba cediendo sus tierras. Que bueno, esto podrá tener un mérito, pero 50-50 es como demasiado. Ahora, peor aún, porque esto es lo más justo en su momento, 50-50, peor aún y más injusto, en consecuencia, es que en algunos lugares era 80% para el dueño de la tierra. Quiero decir, toda la cosecha, una vez que el campesino había trabajado de manera, vamos a decirlo así, muy afanosa, ¿verdad? Resulta que él se quedaba solamente con el 20% de lo que era la producción, las ganancias. Así que esto era obviamente injusto. Así que sí había una razón válida como para que los terratenientes dejaran de hacer tal cosa. Y el gobierno impuso su política a favor de el campesino. Le estoy echando todo este cuento para llegar a... Tenga paciencia, voy a llegar a un momento en donde esto va a tener mucho sentido en relación a otra decisión que se tomó. La decisión era la siguiente: una vez que los campesinos
Y aquí viene la valla de Cheddarton. ¿Sí? Una vez que los campesinos asumieron el control de las tierras, ahora ellos estaban muy felices, ¿verdad? Los terratenientes no eran caudillos para ellos, pero el gobierno chino de entonces empezó a exigirles también ganancias. Es decir, ahora el caudillo era el propio gobierno, hasta cierto grado. Así que sencillamente habían salido de la bota de el feudal terrateniente para ahora tener la bota encima del el gobierno socialista. Esto es pura historia, no estoy tratando de tomar partido ni pretendo que sea el caso cuando escuchen esto. Pero lo cierto es que la decisión de Mao Zedong, la que se le ocurrió, no sé de dónde la sacó, pero sencillamente no hubo un estudio para nada, sino era la siguiente. Las ratas, los zancudos, mosquitos, moscos, todas estas plagas relacionadas que traían enfermedades, claro, las ratas también, y además de traer enfermedades también se consumían parte de lo que es los productos del campo, ¿no? Pero también los gorriones. ¿Y qué pasó con el gorrión? Bueno, estos tres eran considerados plagas y tenían que ser aplastadas, ¿sí? Y el gran salto adelante venía de que no solamente sembraran mucho, ¿sí? Sino que también protegieran estas siembras de este depredador, el gorrión. Entonces se dice que él exterminó los gorriones. Era una campaña política que tenía el único fin de exterminar a estas tres plagas, ¿sí? Y toda la población se involucró, incluidos los niños. Yo voy a poner una foto por aquí, más o menos para que ustedes vean cuál era el alcance de esta campaña. Ahora, esto era muy bueno, sí, fue muy aplaudido y hasta cierto grado sí terminó, no solamente con los gorriones, las ratas, los zancudos y todo esto, sino con las consecuencias, porque eso era lo que querían ellos, eliminar las enfermedades que producían estas plagas y eliminar al gorrión, porque resulta que el gorrión consumía parte de los cereales. Y si eran tantos gorriones, imagínense, era una cuenta descomunal de lo que estos comían, entonces se llevaban una parte de las cosechas. Yo voy a poner la cuenta por aquí para que usted vea lo significante que era. Ahora, el hecho de que hayan derribado esa valla, ¿sí? Sin ni siquiera meditar en mucho en el beneficio de tener estos animalitos, sobre todo vamos a centrarnos en el gorrión. Resulta que el gorrión, además de comer parte de la cosecha, ¿sí? Porque los pajaritos siempre están ahí pendientes, ¿verdad? En los sembraríos, porque ellos comen, aunque no siembran, pero comen. Pero resulta que otras cosas que ellos comían eran a los saltamontes y a los famosos peligrosos, que son una plaga realmente, y ya van a ver por qué resultó ser esto una mala decisión, porque el hecho de que los gorriones comieran langostas y este depredador para las langostas quedara casi extinto, resultó que estas proliferaron, es decir, se hicieron muy abundantes porque no tenían un depredador natural, y las langostas acabaron con las cosechas. Y si la idea era que matando al gorrión no hubiese desperdicio en las cosechas, porque no tenían este animalito que estuviese comiéndose nada, ya que no existía, prácticamente fue un exterminio total, ¿sí? De hecho, hoy en China está protegido el gorrión como un ave que no puede ser exterminada, ¿no? Imagínense, porque resulta que prácticamente llegó a un punto cero el gorrión en la época de Mao Zedong. Ahora, tal historia nos demuestra que derribar una valla, matar al gorrión, que es el caso de la decisión de Mao Zedong y todo lo que implicó después, porque al proliferar la langosta, acabar con las cosechas, se produjo lo que se conoce como la gran hambruna,
una que no tiene ningún precedente, al menos en ese continente, en esa parte, China, porque resulta que empezaron a morir personas debido a al hambre, una hambruna total. Y resulta que esto no trajo para nada prosperidad. El matar al gorrión definitivamente no era una buena idea. Aquí voy a traer un artículo y con esto ya voy terminando para entender de qué va esto, ¿no? Fíjense, este artículo es del doctor Horacio Castellini, ¿sí? Y vamos a ver qué él dice. Él dice algunas cosas al respecto de la valla de Chatterton, ¿sí? Vamos a ver qué dice aquí. Los intelectuales contemporáneos están obsesionados con la desconstrucción, ya les decía. Para mí que esto es una mala interpretación porque desconstruir no es destruir. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Su mayor pasatiempo es criticar y abolir a cualquier cosa considerada status quo. Es decir, si algo ya está, que es el status quo, vamos a hacer que deje de estar. Es decir, esto que está instalado no tiene por qué ser permanente. Vamos a derribarlo para que florezca, renazca algo nuevo. Ahora, el hecho de que tú pases mucho tiempo como intelectual tratando de abolir lo anterior, eso es algo que si no lo haces premeditadamente puede ser peligroso. Porque si tú aboles, destrozas, quitas del medio algo sin meditar en por qué está allí, en aquella cuestión del principio de caridad, de la racionalidad compartida, estás asumiendo que quien puso eso era un loco. O sea, lo puso sin ninguna razón de ser. Y resulta que probablemente esa razón de ser esté preexistiendo. Quizás llegues a la conclusión de que existió en algún momento, pero ya ahora no tiene ningún sentido, ¿sí? Pero siempre tiene una razón, ¿sí? Pasa mucho tiempo, sigue diciendo aquí, los que creen en la desconstrucción o los que apoyan la desconstrucción y suponen que los intelectuales del pasado no tenían ninguna razón. Es decir, que no eran intelectuales, ¿verdad? Porque si tú hiciste algo sin ninguna razón, el hecho de que tú no conozcas esa razón no quiere decir de que no exista. Esa es otra cosa, ¿no? Tratar de entender las cosas son como son por algo. Quizás los intelectuales no dediquen mucho tiempo a entender esto y las consecuencias pueden traer a la sociedad cualquier cambio repentino en el orden actual de las cosas. Si algo está funcionando de una manera ordenada y está funcionando, si tú dejas que esto deje de ser, eso va a traer una reacción en cadena, ¿sí? Es como, por ejemplo, y valga decirlo aquí, hay unos regímenes que estuvieron funcionando en Siria, no voy a hacer alusión a ningún nombre en particular, pero lo pueden buscar, en Irak, Irak, ¿no? No Irán, Irán también es un país, pero Irak, ¿no? Saddam Hussein, ya se me escapó el nombre, Gaddafi en Siria. Eh, bueno, en fin, estas personas tenían de alguna forma, no vamos a decir que sus regímenes eran los mejores posibles, ¿sí? Pero de alguna forma tenían un control sobre sus sociedades. Cuando fueron tumbados, derribados, asesinados, exterminados, entonces se supone que iba a pasar cosas mejores, pero no fue el caso. Y hay que ver cómo están estos países ahorita, ¿sí? Así que derribar algo puede ser peor el remedio que la enfermedad, ¿sí? Usando esta otra metáfora. Sigo leyendo aquí. Quiere decir que si no dejas las cosas como son, esto va a traer consecuencias. Puede traer cambios en la sociedad, pero estos cambios no necesariamente tienen que ser buenos, porque el orden actual, el status quo, desaparece y esto, por supuesto, tendría una reacción en cadena sobre los sucesos
que anteriormente se sostenían sobre tal base o tal status quo. Un componente central para la buena toma de decisiones es comprender la lógica detrás de las decisiones anteriores. Si no entendemos cómo llegamos aquí, corremos el riesgo de empeorar las cosas. Cuando buscamos intervenir en cualquier sistema creado por alguien, no es suficiente con ver las decisiones y las elecciones simplemente como una consecuencia del pensamiento del primer orden, porque sin darnos cuenta podemos crear graves problemas. Antes de cambiar algo, deberíamos preguntarnos si estaban usando un pensamiento de segundo orden. Sus razones para tomar ciertas decisiones pueden ser más complejas de lo que al principio parecen. Es mejor asumir que estas decisiones eran relativamente sabias. Y es mejor, en el caso de que no las entiendas, asumir de que no sabes, que no sabemos, o que no teníamos la experiencia, o que no podemos entender, a razón de lo otro que había dicho, ¿no? Por no tener un conocimiento suficiente y a veces hasta nulo, por supuesto que no puedes entender por qué actuaron de tal manera, por qué hicieron tal cosa. Por lo que buscamos soluciones rápidas y al hacerlo, es decir, a ir por el camino más corto y no por el meditar y saber, esforzarse por entender el por qué se tomó tal decisión. Es decir, ¿por qué la valla está allí? No, vamos a tumbar la valla. No, eso es algo completamente peligroso, ¿sí? Y resulta que terminas empeorando las cosas. El pensamiento de segundo orden, sigue diciendo, es la práctica de no solo considerar las consecuencias de nuestras decisiones, sino también las consecuencias de esas consecuencias. Es decir, si tú piensas no solamente interpretar, sino indagar, ir a un nivel superior de la interpretación, ya la interpretación es el pensamiento de primer orden, y ese pensamiento de primer orden te puede llevar a tomar decisiones, pero el pensamiento de segundo orden, que es más elevado, tiene que ver con ir más allá de la interpretación propia, sino de en qué estaban pensando estas personas, cuál era la racionalidad compartida que se puede evidenciar haciendo un análisis hermenéutico más profundo de segundo orden, que tendría que ver más con esta cuestión que va más allá de lo obvio, ¿sí? Estamos hablando de un nivel de interpretación superior. Cuando tú haces esto, y es lo que deberías hacer, piensas también en las consecuencias de esas consecuencias. Todo el mundo puede gestionar el pensamiento de primer orden, que consiste simplemente en considerar el resultado inmediato previsto de una acción. Es simple y rápido. Por lo general requiere poco esfuerzo, en comparación con el pensamiento de segundo orden, y es el que deberíamos tener, ¿verdad? Que va más allá de una mera interpretación. Es más complejo el pensamiento de segundo orden y requiere más tiempo, más meditación. Es a posteriori, no a priori. De modo que el hecho de que sea difícil o inusual, ¿verdad? En relación a la capacidad que tenemos o el conocimiento actual que tenemos, no hace de que la responsabilidad y las consecuencias de las consecuencias, sin tomar en cuenta sino solo un pensamiento de primer orden, sean fatales, sean devastadoras. Así que aquí es donde la valla de Chesterton, descrita por G.K. Chesterton en su libro de 1929, ya les decía, The King, tiene mucho que decirnos al respecto del cuidado. Lo cierto es que esta analogía, esta metáfora, nos invita a que nos concentremos mucho más en las consecuencias de las consecuencias y meditemos y no nos precipitemos al tomar decisiones de derribar un status quo. Dice, existe, sigo leyendo, en tal caso cierta institución o ley, digamos, en aras de la sencillez, una valla o puerta erigida
a través de un camino debe tener algún porqué. El tipo más moderno de reformadores se acerca alegremente y dicen, no veo el uso de esta valla. A lo que el tipo de reformador más inteligente, frente a la valla, más bien dijera, sin necesidad de que sea una solución simplista, no debería ser ese tipo de decisión, que este reformador más inteligente entonces pudiera decir, si no ves el uso de esto, ciertamente no dejaré que lo elimines. Piensa, entonces, cuando puedes volver y decirme que ves el uso de eso, puedes permitirte destruirlo. Noten la cuestión aquí, ¿no? Si no ves el uso de eso, no lo derribes. Cuando tú vengas y sepas decir cuál es el uso, entonces puedes derribarlo. O quizás, entendiendo el uso, deberías hacer que permanezca. ¿Sí? Sería una idiotez, en pocas palabras, que saques algo del medio sin necesidad de considerar cuál es su uso. ¿Sí? Entonces, por eso es que Chesterton continúa su explicación diciendo, porque este principio aplica, por eso es que es un principio, es cierto a grandes rasgos, se puede replicar en otras ocasiones más o menos semejantes. ¿Sí? Sigue diciendo, escribiendo acerca de esto, la cerca que está en el suelo, si las personas la construyen mientras duermes o durante un ataque de locura, explicó que la cerca la construyen personas que las planearon cuidadosamente. Tenían alguna razón para pensar que la valla sería algo bueno para alguien. Hasta que establezcamos esa razón, no tenemos nada que hacer con un hacha. La razón puede ser buena o relevante. Solo tenemos que ser conscientes de cuál es la razón. De lo contrario, podemos terminar con consecuencias no deseadas, efectos de segundo y tercer orden, que no queremos que se extiendan. Y como aquí pone la metáfora de que esto se puede extender, yo decía una reacción en cadena, un efecto dominó. Aquí dice que puede ser más bien, y es una metáfora muy semejante, pero muy buena también, que puede ser como cuando hay una onda en un estanque, ¿verdad? Causa daño durante años y años y años. Una onda en un estanque, usted tira una piedrita en una masa de agua, en un agua estancada, y hay una onda, es una onda expansiva. Así que no podemos tomar decisiones simplistas sobre la base de que en el momento vamos a ver resultados, pero resulta que esto tiene consecuencias y estas consecuencias quizás no las veas en el mismo momento de esta decisión, porque puede ser que la termines viendo más adelante. Así que pensando no solamente en la inmediatez, sino en las consecuencias a mediano y largo plazo, deberías considerar que esta valla probablemente tiene alguna razón de ser. ¿Sí? Sigue diciendo, cuando causa daño durante años, lo que resulta en una mala decisión de tumbar la valla, Chesterton también aludió a la creencia, una creencia demasiado común, sigue diciendo aquí, de que las generaciones anteriores eran tontos, torpes, tropezando, construyendo vallas donde les apetecía. Esto es subestimar a la otredad, bien sea que ésta sea atemporal. Es como que si tú dijeras que las personas en el pasado eran brutas, se la pasaban construyendo vallas en el medio, sin ningún sentido. No, esto es completamente tratar al otro como que si fueran unos locos, ¿no? Como que si no tuvieran ninguna razón de hacer algo sin entenderla, sin asumirla, y más bien
nos estaríamos constituyendo nosotros como los irracionales, ¿sí? Tomando decisiones sin pensar, sin tener en cuenta el por qué estas personas, bien sea del pasado o del presente, tomaron ciertas decisiones. Así que yo más bien debería trabajar sobre esa base. La valla de Cheddar no es una amonestación para cualquier interés, para mejora. Es un llamado de toma de conciencia del pensamiento de segundo orden, antes de intervenir. Nos recuerda que no siempre sabemos mejor que quienes tomaron las decisiones antes que nosotros y no podemos ver todos los matices de esa situación hasta que nos familiaricemos con ella. A menos que sepamos por qué alguien tomó una decisión, no podemos cambiarla con seguridad, ni concluir que se equivocó. Pero a muchos intelectuales de hoy les importa muy poco los efectos de la destrucción de las instituciones sociales históricas, normas, tradiciones, en su intento de remodelar la sociedad de acuerdo con sus ideales, en su intento de rehacer al hombre a su propia imagen. Sí, el cambio es importante y claro que indica progreso, le pudiera yo agregar, pero la estabilidad también es crucial. Es primordial no echar a perder lo bueno, el intento de deshacernos de lo malo, y para ello es importante seguir el principio de la valla de Chesterton. Aquí termino este artículo que es de Horacio Castellini, del 29 del 2023. Fue publicado. Es un profesor investigador adjunto de la Universidad Nacional del Rosario. Esto es Argentina. Ahora, dicho esto, y ya para ir terminando, resulta que esto de la valla de Chesterton tiene que ver con el hecho de no hacer soluciones simplistas. Hay que meditar, hay cosas que es verdad se pueden tomar a priori, pero hay otras que tienen que ser necesariamente a posteriori. Y esto me recuerda un libro que yo tengo siempre presente que dice pensar lento, pensar rápido. ¿Cuándo nosotros deberíamos pensar lento y rápido? ¿Sí? ¿En qué momento debemos pensar lento para no tomar decisiones apresuradas que terminen haciendo de nuestras decisiones en cuanto a un pensamiento de primer orden, que es una interpretación muy minimalista y que no nos sirven para decidir, y que hay siempre un riesgo cuando no tomamos en cuenta el mayor número de variables posibles, ¿sí? Cuando no tomamos en cuenta la racionalidad del otro, la lógica interna que tenía en su momento tal decisión. Y cuando nosotros vamos a priori, sin mediar palabras, pensar rápido, que en ocasiones tendría que justificarse y por supuesto que tiene una razón de ser. De todas maneras, el autor que les decía del libro en cuestión, Pensar lento, pensar rápido, Daniel Kahneman. Daniel Kahneman hablaba de esto en cuanto a la economía. Cuando nosotros hablamos de la heurística, que es la economía es que el pensamiento se nos va a la cuestión esta también que hay que medir con cuidado, ¿no? Porque la navaja de Ockham, que tiene que ver con la solución más sencilla, por aquello del mínimo esfuerzo, es la más acertada casi siempre. Pero casi siempre, cuidado con eso, ¿no? Aquí no está hablando de que hay que detener el progreso, de que no hay que considerar de que lo anterior puede evolucionar, crecer. Aquí lo que no hay que tomarse esto tan apresurado. Más bien hay que trabajar sobre los cimientos, ¿sí? Ya considerando el porqué. Como decía allí el artículo, que esto me pareció súper bien, está citando al libro de Ding de Chesterton, que habla sobre esto, de que hay que primero saber entender la razón, el porqué
de tal valla, ¿sí? Cuando hablo de valla, nuevamente hablo del cercado, ¿no? De eso que se interpone, que te encuentras en el medio del camino. Porque ni son unos locos que estaban haciendo vallas por todo el lugar, quizás eso tenga una razón de ser, es lo más probable, ¿sí? Y también si lo entiendes lo suficiente, una vez que te has asegurado al menos, te has tomado la molestia y el tiempo, ¿sí? Que no es una molestia, en todo caso un tiempo bien invertido, porque va a tener consecuencias. Si tomas una decisión a priori, por ejemplo, como le pasó a Mao Zedong, el ejemplo que puse, él eliminó al gorrión. El pobre gorrión era una política de Estado. Tenía que ser exterminado. Y efectivamente así fue. Pero resulta que él era el depredador natural de la langosta, que a su vez la langosta terminó con las cosechas de los campesinos, que desató una hambruna descomunal que mató a un gentío. Así que una decisión no solamente es una demostración de poder, una ostentación de que yo puedo hacer esto y ya. Si tomas solamente eso como base, eso sí es destruir. Yo diría que más bien, y aquí estoy en desacuerdo con el artículo, el entendido de la desconstrucción, por lo menos la que Derrida estaba apelando a ella, y el concepto que él mismo le dio, no es destruir. No se trata de destruir, se trata más bien de desmontar. Si tú desmontas algo poquito a poco, eso sí, requiere tiempo, meditación, es a posteriori. Así que con eso en mente, desconstruir, puedes en un momento volver a armar. Porque has sido tan cuidadoso en desmontar pieza por pieza, y siempre hay un riesgo de que si te descuidas, a la hora de volver a armar, te vas a volver un 8, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque resulta que esta analogía es realmente fácil de entender, ¿verdad? Cuando esto se llama rompecabezas, otros le dicen figura de encaje, pero mientras más piezas estén, o sea, mientras más variables estén, tú te ves más forzado en cuidarte de montarlas. A la hora de desmontar algo, y esto es de la desconstrucción, desconstruir tiene que ver más bien con un cuidado de entender el proceso, el por qué y en qué forma llegó de cierta manera una estructura. Si esto está armado completamente, si yo lo desarmo y lo enumero, ¿verdad? Y busco las posiciones más o menos en una leyenda donde yo la pueda ver y entonces pueda volver a construirla y fijar el encaje y saber por dónde empiezo, por dónde termino. Claro que me va a costar volver a reconstruir una vez que desconstruyo, pero por lo menos parto de la base de que yo traté de entenderlo en la medida de que lo iba desarmando. ¿Sí me entiendes? La deconstrucción también debe tomarse su tiempo. La cuestión aquí yo diría que tiene que ver con destruir algo sin mediar, sin entender, solamente para decir que sobre eso voy a montar algo, estilo proyecto de la Alemania nazi, ¿no? Yo voy a destruir esto, vamos a suponer, un ecosistema, acabas con un ecosistema para sembrar un monocultivo. Por ejemplo, yo voy a destruir todo este bosque en candela, yo no me interesa. ¿Por qué? No, no, porque yo voy a sembrar banano, un monocultivo, voy a sembrar, qué sé yo, eh, palma para extraer aceite de palma. Y yo lo que hago es arrasar, ¿sí? Tierra rasa. Hay una cuestión que tiene que ver con eso, ¿no? Arrasas la tierra y siembras una cosa distinta. Lo que haces es descontrolar el ecosistema y eso, por supuesto, va a dañar otras cosas que a su vez va a dañar otras cosas. Es como la onda esa de la masa de agua, ¿no? Es una onda que se expande.
Así que el epicentro a lo mejor queda completamente olvidado, pero tiene consecuencias. Por ejemplo, eso de quemar combustibles fósiles, ¿sí? Minerales fósiles, eso trae una consecuencia que a lo mejor en el principio no hicieron bien los cálculos o dijeron que eso está muy lejos, total, eso no nos va a afectar a nosotros. Resulta que lo que se haga en Alemania, y por ahí hay un caso al respecto, va a repercutir en los glaciales del Perú, ¿sí? Porque resulta que estamos en un ambiente común. Este ambiente común se llama tierra. Y cualquier cosa que pase en un lugar va a repercutir sobre el otro como el efecto mariposa, ¿no? Eh, que sencillamente es algo que preferimos desconocer. O a veces, y peor todavía, ¿sí? Conocemos y lo tapamos. Digo peor todavía porque en conocimiento de algo, deliberadamente, a propósito, ¿sí? Aún sabiendo el resultado y las consecuencias inmediatas y a largo plazo, tú sencillamente miras para otro lado y sigues haciendo eso sabiendo que estás causando un mal. Pero es un mal que no tendría que afectarte, supuestamente, ¿no? Porque dices, bueno, esto es el bien para mí, no es el bien en sí. Es decir, hay un bien moral que es el bien para todos y hay un bien que supuestamente es el bien para mí. O sea, mientras yo esté destruyendo esta montaña, es verdad que van a morir algunas especies, se va a contaminar el agua con mercurio, pero la minería me reporta ganancia. En todo caso, es el bien para mí. No estoy pensando en el bien moral, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué grado lo que estás haciendo es bien pensando en las consecuencias más allá de a priori las ganancias obtenidas que al final terminarán siendo toda una pérdida porque vas a causar mucho daño? De eso va la valla de Chesterton, ¿sí? Así que no queremos hacer de nuestras decisiones algo a priori, sino algo a posteriori, bien pensada. Y no solamente pensar en el, con viéndome al ombligo, no. Esto es lo que quería decir, no un yoísmo o un ego que al final, ¿verdad? Me va a pasar factura porque resulta que si yo eh, esto está tan conectado que cualquier cosa que yo haga, que yo intente derribar, y mire que tengo que tener decisiones bien pensadas, sería bueno considerar el mayor número de variables posible, porque yo no dejaría las cosas al azar, por un lado. Y si ya has considerado algún peligro en función a esta decisión que tienes ante ti, entonces es un buen momento de repensar las cosas, ¿no? Para que tus decisiones a largo plazo, no estoy diciendo que seamos perfectos ni nada de eso, pero precisamente pensando en ese estado de imperfección y esos equívocos que están siempre latentes, yo quiero minimizar los riesgos y eso de minimizar implica pensar despacio, a posteriori, para entonces sí hacer decisiones que no repercutan para mal, al menos minimizar ese riesgo, sino que devengan en un bien general, en un bien moral, si se quiere. Y bueno, al final yo mismo me estoy beneficiando. De eso va esta metáfora de la valla de Chesterton, que les invito a que ustedes las puedan revisar y ver cómo esto repercute en la toma de decisiones, definitivamente muchísimo, ¿verdad? Si tomas en cuenta esto o no, y la historia está llena de cosas semejantes que siguen de alguna manera en expansión, esa onda, haciendo daño. Y muchas veces la gente ve para otro lado y ni siquiera se pone a pensar en cuál es el epicentro de esto. ¿Por qué llegamos hasta aquí?
Fue producto de una decisión. ¿Qué tipo de decisión fue? ¿En qué estaban pensando cuando subieron esa valla? ¿Sí? Eso es todo. Nos vemos. Espero que esto haya sido interesante al menos. Que induzca un poco a la reflexión, si se quiere. Y nada, nos vemos otro día. Chao, chao.